En el siglo XXI, la humanidad se encuentra en la cúspide de avances tecnológicos que están transformando radicalmente nuestra manera de entender el mundo, y con ello, nuestra propia existencia. Entre estos avances, uno de los desarrollos más impactantes y controvertidos es el uso de robots y tecnologías avanzadas para gestar vida humana. Lo que antes era solo un argumento de novelas distópicas y películas de ciencia ficción, ahora es una posibilidad tangible que nos obliga a reflexionar profundamente sobre cuestiones éticas, espirituales y existenciales. La gestación de un ser humano, desde el principio de los tiempos, ha sido vista como un milagro sagrado, un acto divino que refleja la grandeza y el amor de Dios hacia su creación. En Génesis 1, 27-28 se establece el propósito del ser humano como imagen de Dios, portador de su semejanza, y se le encomienda la misión de fructificar y multiplicarse. Esta orden no solo es biológica, sino también espiritual, pues revela que la capacidad de traer nueva vida al mundo está enraizada en la bendición y el diseño de Dios. Sin embargo, hoy en día, vemos cómo este acto sagrado está siendo desplazado por un modelo que pone a las máquinas en el centro de la creación. Empresas e investigadores han desarrollado robots capaces de replicar el ambiente del útero humano, utilizando algoritmos y técnicas de inteligencia artificial para monitorear y controlar el desarrollo de un embrión hasta que se convierte en un bebé. Estas máquinas no solo buscan imitar lo que Dios ha diseñado, sino que aspiran a mejorarlo según criterios humanos, lo cual nos plantea preguntas fundamentales: ¿hasta dónde podemos llegar antes de cruzar un límite moral? ¿Es ético permitir que máquinas sustituyan al cuerpo humano en un proceso tan íntimo y espiritual como la gestación? La Biblia, nuestra guía suprema, nos advierte sobre los peligros de colocar la confianza en las creaciones humanas por encima de Dios. En Romanos 1, 22-23, el apóstol Pablo denuncia: profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Este pasaje resalta la tendencia humana de glorificar su propio conocimiento y tecnología, reemplazando lo divino por lo fabricado, lo eterno por lo temporal. Históricamente, los intentos de usurpar el papel de Dios en la creación han llevado a consecuencias desastrosas. En la Torre de Babel, Génesis 11, 1-9, los hombres, en su deseo de alcanzar el cielo por sus propios medios, ignoraron la dependencia de Dios y enfrentaron su juicio. De manera similar, los avances tecnológicos que buscan reemplazar la obra divina no solo desafían el diseño perfecto del Creador, sino que también abren la puerta a una serie de problemas éticos y sociales sin precedentes. Es importante entender que este desarrollo no es un simple avance científico, sino un desafío directo a la forma en que Dios ha establecido la vida humana. Salmo 139, 13-14 nos recuerda: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Este acto de formación no es solo biológico, sino un testimonio de la soberanía y amor de Dios. Reemplazar este proceso por máquinas no es solo una cuestión técnica, sino un intento de relegar a Dios a un segundo plano. Otro aspecto preocupante es cómo esta tecnología puede afectar nuestra comprensión de la familia, el matrimonio y las relaciones humanas. Dios estableció el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, diseñada para reflejar su amor y su propósito en la creación, Efesios 5, 31-32. Permitir que las máquinas gesten bebés socava este diseño, creando una separación entre la vida humana y su contexto divinamente ordenado. Además, plantea preguntas inquietantes: ¿qué significa ser padre o madre si una máquina sustituye el proceso natural? ¿Cómo afecta esto la identidad de los niños que nacen bajo estas circunstancias? Desde una perspectiva espiritual, esta tendencia no solo amenaza con deshumanizar a las personas, sino que también corre el riesgo de desensibilizarnos hacia lo sagrado. En Eclesiastés 7:29 se nos dice: Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Estas tecnologías, aunque presentadas como avances para el bienestar humano, podrían convertirse en herramientas para alimentar la arrogancia y la desconexión espiritual. Como creyentes, estamos llamados a discernir los tiempos y a permanecer firmes en nuestra fe. Daniel 12:4 profetiza un tiempo en el que el conocimiento se multiplicará, y sin duda estamos viviendo esa era. Sin embargo, también nos advierte sobre el peligro de permitir que este conocimiento nos aleje de Dios. La verdadera sabiduría no está en dominar la creación, sino en someterse al Creador. Este video no busca simplemente criticar los avances tecnológicos, sino invitar a una reflexión más profunda.
No podemos ignorar el impacto que estos desarrollos tienen en nuestra fe, nuestra sociedad y nuestro futuro como humanidad. Al explorar este tema, buscaremos respuestas en la palabra de Dios, analizando las implicaciones éticas y espirituales de este fenómeno. Porque, al final, no es el progreso técnico lo que define nuestra humanidad, sino nuestra relación con el Dios que nos creó y nos dio propósito. La soberanía de Dios frente a la creación humana. La posibilidad de que robots y máquinas diseñen, gesten y, en última instancia, creen vida humana plantea un desafío directo al entendimiento de la soberanía de Dios. Desde el principio, la Biblia deja claro que Dios es el único autor de la vida. Génesis 2:7 dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este acto no solo marcó el inicio de la humanidad, sino que también estableció que la vida proviene directamente de Dios y no de medios humanos. A lo largo de las Escrituras, Dios nos recuerda que Él es el dador y sustentador de la vida. En Job 33:4, Eliú proclama, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Este pasaje nos llama a reflexionar sobre la centralidad de Dios en la existencia humana. Intentar replicar este proceso mediante robots no solo minimiza la soberanía divina, sino que también eleva la creación humana a un nivel de idolatría. En nuestra búsqueda por controlar la creación, corremos el riesgo de olvidar nuestra posición como seres dependientes de Dios. En Isaías 45:9 se nos advierte, ay del que pleitea con su hacedor, ay del tiesto entre los tiestos de tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Este versículo resalta la arrogancia de quienes intentan cuestionar o sustituir el diseño divino, y es un recordatorio de que nuestras creaciones nunca estarán a la altura de la obra de Dios. El uso de robots para gestar vida no solo es una demostración de la arrogancia humana, sino también un intento de rediseñar lo que significa ser humano. En la Biblia, la creación del hombre y la mujer fue un acto intencional y perfecto, con un propósito específico. Génesis 1:27 declara, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este diseño no fue accidental, sino que refleja el carácter y la naturaleza de Dios. Cambiar este proceso para ajustarlo a los estándares humanos es una forma de rechazar su plan perfecto. Además, el acto de gestación no es solo biológico, sino profundamente espiritual. El vientre materno es un lugar sagrado donde la vida humana comienza a formarse bajo la supervisión directa de Dios. Salmo 139, 13-16 describe este proceso con palabras llenas de asombro, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Sustituir este entorno sagrado por una máquina no solo deshumaniza la experiencia, sino que también reduce la gestación a un proceso mecánico, eliminando su profundidad espiritual. La soberanía de Dios no es un concepto abstracto, es la realidad que define nuestra existencia. Cuando permitimos que las máquinas se involucren en la creación de vida, estamos ignorando esta verdad fundamental. Proverbios 19:21 nos recuerda, muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor prevalecerá. No importa cuánto avance la tecnología, los planes humanos nunca podrán superar la perfección del plan divino. Finalmente, debemos considerar las implicaciones espirituales de depender de la tecnología para un proceso tan sagrado. En Jeremías 17:5, el profeta advierte, maldito el hombre que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Señor. Al poner nuestra confianza en máquinas en lugar de en Dios, estamos desviándonos de la fuente de toda vida y sabiduría. Como creyentes, estamos llamados a honrar la soberanía de Dios en todo lo que hacemos, incluyendo cómo entendemos y manejamos la creación de vida. En lugar de tratar de controlar lo que solo Dios puede hacer, deberíamos someternos a su diseño perfecto, confiando en que su plan es siempre mejor que cualquier cosa que podamos imaginar. Efesios 3:20-21 nos anima, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. La redefinición de la familia y la maternidad. Uno de los aspectos más inquietantes del uso de robots para gestar bebés es su impacto en la comprensión y el propósito divino de la familia.
Desde el inicio, Dios diseñó la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, estableciendo el matrimonio y la maternidad como elementos esenciales para el desarrollo humano y espiritual. Sin embargo, al trasladar la gestación a máquinas, se socava este diseño divino, creando una separación entre el proceso de procreación y la relación humana que lo sustenta. En Génesis 2:24 se establece la institución del matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esta unión no solo es física, sino espiritual, y el fruto de esta relación es la vida. Al introducir robots en este proceso, se elimina el componente relacional y emocional, reduciendo la creación de vida a un acto puramente técnico. La maternidad, en particular, tiene un papel único y sagrado en el plan de Dios. En Isaías 49:15, Dios utiliza la relación entre una madre y su hijo para ilustrar su amor por su pueblo. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Este versículo destaca no solo el vínculo biológico, sino también el emocional y espiritual que une a una madre con su hijo, un vínculo que no puede replicarse mediante una máquina. La dependencia de robots para la gestación plantea preguntas inquietantes sobre la identidad de los niños que nacen bajo estas condiciones. ¿Cómo se forma su sentido de pertenencia cuando no han sido llevados en el vientre de una madre, sino en una máquina? La relación entre un bebé y su madre comienza mucho antes del nacimiento. Estudios científicos muestran que los bebés responden al sonido de la voz de su madre y al ritmo de su corazón mientras están en el útero. Este vínculo es irreemplazable y esencial para el desarrollo emocional y psicológico del niño. Además, la familia, tal como fue diseñada por Dios, es un lugar donde se enseña y se transmite la fe. En Deuteronomio 6:7, se instruye a los padres a enseñar diligentemente la palabra de Dios a sus hijos, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Al eliminar el contexto familiar de la gestación, se debilita la estructura espiritual que Dios ha establecido para el crecimiento y la formación de la próxima generación. El impacto de esta tecnología también afecta el rol del padre. La gestación artificial puede llevar a una mayor desconexión entre los padres y el proceso de procreación, transformando lo que debería ser una experiencia compartida en algo distante y clínico. Dios diseñó el rol del padre como una figura de liderazgo, provisión y amor en la familia. Efesios 6:4 nos exhorta, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esta responsabilidad requiere una relación cercana y comprometida, algo que se ve amenazado por la externalización del proceso de gestación. Históricamente, los intentos de redefinir la familia o alterar los roles establecidos por Dios han llevado a consecuencias sociales y espirituales devastadoras. En las sociedades donde se ha debilitado la estructura familiar, se observa un aumento en la desintegración social, la alienación y la pérdida de valores morales. La Biblia nos advierte sobre los peligros de apartarnos del diseño divino. En Salmo 127:1 se nos recuerda, si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. La tecnología también plantea el peligro de reducir la familia a un concepto utilitario, donde las relaciones humanas se despojan de su profundidad espiritual y emocional. Esto no solo afecta a los padres y a los hijos, sino también a la sociedad en su conjunto, al promover una visión mecanicista de la vida y las relaciones. Finalmente, debemos recordar que la familia no es solo una institución terrenal, sino un reflejo del reino de Dios. Efesios 5:31-32 conecta el matrimonio humano con la relación entre Cristo y la Iglesia, subrayando su importancia espiritual. Al permitir que la tecnología reemplace aspectos fundamentales de la familia, estamos comprometiendo este símbolo divino. Como cristianos, estamos llamados a proteger y honrar la estructura familiar tal como fue diseñada por Dios. Esto significa resistir cualquier intento de redefinirla o debilitarla, y proclamar con valentía la verdad de su palabra en un mundo que busca reemplazar lo sagrado con lo artificial. Las implicaciones éticas y morales de la gestación artificial. El desarrollo de robots para la gestación de bebés plantea un sinfín de preguntas éticas y morales que no podemos ignorar. Si bien estos avances se presentan como soluciones a problemas de fertilidad o como herramientas para mejorar la calidad de vida, es fundamental examinar sus implicaciones a la luz de los principios bíblicos y el diseño de Dios para la humanidad.
En primer lugar, la gestación artificial redefine la esencia misma de lo que significa ser humano. Dios nos creó como seres únicos, con cuerpo, alma y espíritu, diseñados para vivir en relación con Él y con los demás. Génesis 1:27 declara, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este pasaje nos recuerda que cada ser humano es portador de la imagen divina, una realidad que no puede ser replicada por máquinas ni reducida a un proceso técnico. La tecnología detrás de la gestación artificial también introduce la posibilidad de manipulación genética y selección de características, permitiendo a los padres elegir aspectos como el género, el color de ojos o incluso capacidades intelectuales. Aunque estos avances se presentan como innovaciones positivas, plantean una pregunta fundamental: ¿quién tiene la autoridad para determinar qué cualidades son deseables en un ser humano? Al asumir este poder, el hombre se coloca en una posición que pertenece exclusivamente a Dios. Isaías 64:8 proclama, ahora pues, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. La manipulación de la vida humana no solo es una afrenta a la soberanía de Dios, sino que también abre la puerta a la discriminación y la desigualdad. En un mundo donde las características físicas y genéticas pueden ser seleccionadas, aquellos que nacen de manera natural podrían ser percibidos como inferiores, creando una sociedad aún más dividida. Este escenario contradice el mandato bíblico de amar al prójimo y de reconocer el valor intrínseco de cada persona como creación de Dios, Mateo 22:39. Además, la gestación artificial plantea serias preocupaciones sobre la dignidad humana. La vida, desde su concepción, es sagrada y debe ser tratada con reverencia. Salmo 139:16 nos dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuando la vida humana se convierte en un producto que puede ser diseñado, creado y modificado, se pierde esta reverencia, y la dignidad del ser humano queda reducida a un valor utilitario. También es importante considerar el impacto de esta tecnología en la relación entre padres e hijos. La Biblia describe a los hijos como una herencia y una bendición de parte de Dios, Salmo 127:3. Sin embargo, cuando los niños se gestan fuera del contexto natural, existe el riesgo de que sean vistos más como productos de consumo que como regalos divinos. Esto puede distorsionar las dinámicas familiares, afectando la manera en que los padres perciben y crían a sus hijos. Otra cuestión ética crítica es la posibilidad de explotación y abuso. La tecnología detrás de la gestación artificial requiere enormes recursos y podría ser utilizada principalmente por aquellos que tienen acceso económico a ella, creando una brecha aún mayor entre ricos y pobres. Además, existe el riesgo de que esta tecnología se convierta en una herramienta para fines inmorales, como la creación de bebés a la carta para satisfacer deseos egoístas o necesidades específicas. La historia nos muestra que los intentos de manipular la vida humana han tenido consecuencias catastróficas. Desde experimentos eugenésicos hasta violaciones de derechos humanos, los esfuerzos por controlar el diseño de la vida siempre han llevado a sufrimiento y caos. La Biblia nos advierte sobre las consecuencias de seguir caminos que no están alineados con la voluntad de Dios. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Finalmente, la gestación artificial también plantea la pregunta de quién es responsable de la vida que se crea. En el diseño de Dios, los padres no solo son los encargados de traer a un niño al mundo, sino también de educarlo, cuidarlo y guiarlo espiritualmente. Deuteronomio 6:7 instruye, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Cuando las máquinas toman parte en el proceso de creación, esta responsabilidad se fragmenta, diluyendo el propósito divino de la paternidad. Como cristianos, debemos abordar estas cuestiones con discernimiento, orando por sabiduría para entender cómo defender la dignidad de la vida humana en un mundo que cada vez más intenta reemplazar lo divino con lo artificial. La deshumanización y el peligro de depender de las máquinas. El avance de la tecnología que permite a robots gestar bebés no solo plantea problemas éticos y espirituales, sino que también abre la puerta a la deshumanización.
Este fenómeno reduce la vida humana a un conjunto de procesos mecánicos y datos manipulables, ignorando la profundidad emocional, espiritual y relacional que define lo que significa ser humano. Desde el principio, Dios creó al hombre y a la mujer con un propósito relacional. En Génesis 2:18, Dios declara, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Este principio establece que los seres humanos fueron diseñados para vivir en comunidad, en relaciones basadas en amor, cuidado y reciprocidad. Sin embargo, cuando la creación de vida humana se delega a máquinas, se elimina este componente relacional, transformando un proceso sagrado en uno estrictamente funcional. La deshumanización no es solo una consecuencia accidental de esta tecnología, es una amenaza directa a la dignidad humana. Salmo 8, 4-5 nos recuerda el lugar especial del ser humano en la creación, que es el hombre, para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre, para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Este honor que Dios ha conferido a la humanidad se ve disminuido cuando permitimos que las máquinas reemplacen procesos que reflejan su diseño. Otro aspecto preocupante es la creciente dependencia de la tecnología en áreas que han sido intrínsecamente humanas. Aunque los avances tecnológicos pueden ser herramientas útiles, confiar en ellos para gestar vida crea una desconexión entre el hombre y la creación divina. Jeremías 17:5 advierte, maldito el hombre que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Señor. Al depender de máquinas para algo tan esencial como la gestación, estamos demostrando una falta de fe en el plan y el poder de Dios. La tecnología también corre el riesgo de reemplazar el valor intrínseco de la vida humana por un enfoque utilitario. Cuando un robot puede crear vida, la percepción de la vida humana puede reducirse a un producto que se fabrica, modifica y, en algunos casos, descarta. Este cambio de perspectiva nos lleva a un mundo donde las personas se valoran no por quienes son, sino por cómo fueron creadas o qué pueden aportar. Esto contradice la enseñanza bíblica de que cada ser humano tiene un valor infinito porque ha sido creado a imagen de Dios, Génesis 1:27. Además, la dependencia de las máquinas para gestar bebés plantea preguntas inquietantes sobre el futuro de la humanidad. Si la tecnología puede reemplazar procesos tan fundamentales, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a ceder nuestra humanidad en favor de la conveniencia? Daniel 12:4 profetizó que el conocimiento se multiplicaría, pero también advirtió que esto podría conducir a una era de confusión y desconexión espiritual. Históricamente, la deshumanización ha tenido consecuencias devastadoras. Desde la esclavitud hasta los experimentos eugenésicos, los intentos de reducir la vida humana a algo menos que sagrado han llevado a abusos, desigualdad y sufrimiento. En el siglo XXI, la gestación artificial corre el riesgo de ser utilizada de manera similar, perpetuando sistemas de injusticia y explotación bajo el pretexto de la innovación. El peligro de depender de las máquinas también radica en la pérdida de lo que significa ser humano. La maternidad y la paternidad no son solo procesos biológicos, son experiencias que moldean el carácter, la empatía y la responsabilidad. Efesios 6:4 instruye a los padres, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando las máquinas sustituyen estas experiencias, se pierde una parte esencial de lo que Dios diseñó para moldear nuestras vidas. Además, la dependencia tecnológica puede llevar a una pérdida de conexión con Dios. En lugar de confiar en su sabiduría y provisión, el hombre comienza a idolatrar sus propias creaciones, cayendo en el error descrito en Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Como creyentes, debemos resistir la tendencia de depender excesivamente de la tecnología, especialmente en áreas que tocan el núcleo de nuestra humanidad. Aunque los avances tecnológicos pueden ser útiles, nunca deben reemplazar el diseño perfecto de Dios ni nuestra confianza en Él. Salmo 27 nos recuerda, estos confían en carros, y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre del Señor nuestro Dios tendremos memoria. Debemos ser vigilantes y cuidadosos para no permitir que la tecnología deshumanice a las personas ni distorsione el propósito divino para la vida. En un mundo cada vez más dominado por las máquinas, nuestra misión es mantener viva la imagen de Dios en la humanidad, proclamando la verdad de que somos más que el resultado de un proceso técnico. Somos hijos amados de un Creador eterno. La arrogancia humana frente al diseño divino.
La creación de vida humana a través de robots no solo refleja un avance tecnológico, sino también un peligroso acto de arrogancia por parte de la humanidad. Al intentar asumir el rol de Dios, el hombre se coloca en una posición que no le corresponde, ignorando el diseño perfecto y sabio del Creador. Este desarrollo tecnológico es un recordatorio de lo que ocurre cuando el hombre, en su deseo de controlar y rediseñar el mundo, pierde de vista su lugar como criatura en el plan divino. Desde el principio, Dios estableció límites claros para la humanidad. En Génesis 2, 16-17, Dios le dio al hombre acceso a todo lo que necesitaba para vivir, pero también le advirtió, de todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este mandato no era una simple restricción, sino una manera de enseñar al hombre a confiar en la sabiduría y la autoridad divina. Sin embargo, al igual que en el huerto del Edén, la humanidad continúa desobedeciendo a Dios en su afán por alcanzar el conocimiento y el control absolutos. El intento de replicar el proceso de creación y gestación a través de máquinas es un ejemplo de esta rebelión. En Jeremías 18:6, Dios dice, «No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice el Señor. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano». Este pasaje resalta la soberanía de Dios sobre su creación, comparándonos con el barro en las manos de un alfarero. Sin embargo, al desarrollar tecnologías que intentan reemplazar el proceso natural de la vida, estamos negando nuestra dependencia de él y actuando como si fuéramos alfareros en lugar de barro. La Biblia está llena de ejemplos de lo que sucede cuando los seres humanos intentan usurpar el lugar de Dios. En Génesis 11, los constructores de la Torre de Babel dijeron, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, Génesis 11:4. Este proyecto, motivado por el orgullo y la autosuficiencia, resultó en la confusión de lenguas y la dispersión de las naciones. De manera similar, el desarrollo de la gestación artificial, motivado por el deseo de controlar y rediseñar la vida, puede llevar a una fragmentación aún mayor en nuestra comprensión de la humanidad y el propósito divino. La arrogancia humana también se manifiesta en la creencia de que podemos mejorar el diseño de Dios. Al introducir robots en el proceso de gestación, los científicos y desarrolladores buscan optimizar la creación de vida, seleccionando características genéticas y eliminando imperfecciones. Sin embargo, 1 Corintios 1:25 nos recuerda, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. No importa cuán avanzados sean nuestros conocimientos, nunca podrán superar la perfección del diseño divino. Otro aspecto alarmante es cómo esta tecnología refleja una falta de humildad y una negación de la dependencia humana de Dios. Proverbios 16:18 advierte, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. La historia nos muestra que cada vez que la humanidad ha intentado tomar el control de aquello que pertenece exclusivamente a Dios, las consecuencias han sido desastrosas. Desde el pecado original hasta los experimentos modernos con la vida humana, el orgullo siempre lleva a la destrucción. Además, la gestación artificial plantea una desconexión espiritual significativa. Cuando los procesos naturales, diseñados por Dios para unir a los padres con sus hijos desde el inicio, se reemplazan por máquinas, se pierde una parte esencial de nuestra humanidad y espiritualidad. Esto no solo afecta a las familias, sino también a nuestra relación con Dios. Romanos 9, 20-21 dice, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Este pasaje nos recuerda que nuestras vidas no nos pertenecen, somos obra de las manos de Dios, y nuestra función no es cuestionar su diseño, sino someternos a él con humildad y reverencia. La arrogancia humana frente al diseño divino también tiene implicaciones sociales. Al permitir que las máquinas participen en la creación de vida, estamos promoviendo una visión del mundo en la que todo, incluso la vida humana, se convierte en algo que puede ser diseñado, manipulado y poseído. Esta mentalidad socava el valor intrínseco de la vida y nos lleva a tratar a las personas como productos en lugar de como portadores de la imagen de Dios. Como cristianos, estamos llamados a resistir la tentación de actuar con orgullo y a confiar en el plan perfecto de Dios. En Santiago 4:10 se nos exhorta, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará.
Reconocer nuestra dependencia de Dios y nuestra posición como su creación es esencial para vivir una vida que glorifique su nombre. En un mundo que constantemente busca reemplazar lo sagrado con lo artificial, debemos recordar que nuestra sabiduría y capacidades nunca podrán igualar el poder y la perfección de Dios. Salmo 46 horas y 10 minutos nos llama a reflexionar: estad quietos, y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Las consecuencias espirituales y sociales de la gestación artificial. El uso de robots para gestar vida no solo desafía la soberanía de Dios y redefine la familia, sino que también trae consigo profundas consecuencias espirituales y sociales. Estos avances tecnológicos, aunque prometen resolver problemas humanos, están cargados de peligros que afectan la relación entre el hombre y Dios, así como la estructura misma de la sociedad. En primer lugar, las implicaciones espirituales son ineludibles. La gestación artificial refleja una tendencia creciente a depender más de la tecnología que de la providencia divina. Jeremías 2:13 describe esta actitud como un doble mal, porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Este pasaje ilustra cómo la humanidad, al buscar soluciones fuera de Dios, termina enfrentando problemas más profundos y complejos. La dependencia de máquinas para un proceso tan sagrado como la gestación también alimenta una mentalidad de autosuficiencia y orgullo. Romanos 1, 21-22 advierte sobre las consecuencias de apartarse de Dios, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. La tecnología puede ser una herramienta poderosa, pero cuando se convierte en un sustituto de Dios, se transforma en un ídolo que lleva al engaño y la oscuridad espiritual. Desde una perspectiva social, las implicaciones también son alarmantes. La gestación artificial amenaza con alterar la dinámica humana básica, creando una desconexión entre los padres y los hijos. Cuando un bebé es gestado en un útero artificial, ¿cómo se construye el vínculo natural que Dios diseñó? Los estudios han demostrado que el vínculo entre una madre y su hijo comienza mucho antes del nacimiento, influenciado por el ritmo cardíaco, la voz y el contacto físico. Reemplazar este entorno con una máquina despoja al proceso de su profundidad emocional y espiritual, afectando el desarrollo integral del niño. Además, este tipo de tecnologías corre el riesgo de ser utilizada con fines discriminatorios y elitistas. Solo aquellos con recursos económicos significativos tendrían acceso a estas innovaciones, creando una sociedad aún más polarizada. Santiago 2:1 advierte: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Sin embargo, la gestación artificial podría promover una sociedad donde el valor de una vida humana se mida según las características genéticas seleccionadas o la forma en que fue creada. La Biblia también advierte sobre las consecuencias de alterar los diseños de Dios. En Proverbios 22:8 se nos dice: el que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su ira será quebrada. Este principio aplica no solo a los actos individuales, sino también a los sistemas sociales y culturales. Una sociedad que prioriza la tecnología sobre los principios divinos eventualmente enfrentará los frutos de su desobediencia, deshumanización, división y decadencia moral. Otro aspecto preocupante es cómo estas tecnologías podrían desensibilizar a las personas hacia el valor de la vida humana. Cuando un proceso tan sagrado como la gestación se convierte en un acto técnico realizado por máquinas, corremos el riesgo de ver la vida humana como un producto que puede ser diseñado, alterado o descartado según la conveniencia. Este enfoque contradice directamente el mandato de Dios de valorar y proteger la vida en todas sus etapas. En Deuteronomio 30 horas y 19 minutos, Dios nos insta: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Socialmente, también se corre el riesgo de normalizar la desconexión entre las generaciones. La tecnología ya ha generado brechas significativas en las relaciones humanas, y la gestación artificial podría exacerbar esta tendencia. Los padres podrían verse aún más alejados del proceso de traer vida al mundo, convirtiéndose en espectadores en lugar de participantes activos. Esto podría debilitar la estructura familiar, una institución que Dios estableció como el núcleo de la sociedad, Salmo 127, 3-5.
Finalmente, debemos considerar cómo esta tecnología afecta nuestra relación con Dios. Cuando la humanidad coloca su fe en máquinas y algoritmos en lugar de en el Creador, se aleja de su voluntad y propósito. Romanos 12:2 nos exhorta, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este llamado es especialmente relevante en un mundo donde las tecnologías avanzadas intentan redefinir lo que significa ser humano. Como cristianos, estamos llamados a ser luz en medio de un mundo que se oscurece cada vez más por su orgullo y autosuficiencia. Debemos proclamar el valor de la vida humana, la importancia de la familia y la necesidad de someter nuestras decisiones a la voluntad de Dios. En un tiempo donde la tecnología parece ofrecer soluciones rápidas a problemas complejos, nuestra misión es recordar que solo en Cristo encontramos las respuestas verdaderas y duraderas. Volviendo al diseño perfecto de Dios. Al reflexionar sobre la posibilidad de que robots sean utilizados para gestar bebés, nos encontramos frente a un desafío que no es solo científico o tecnológico, sino profundamente espiritual. Este desarrollo nos llama a reexaminar nuestra comprensión de la vida, la familia y nuestra relación con el Creador. En medio de un mundo que avanza rápidamente hacia la dependencia de la tecnología, debemos detenernos y recordar que solo Dios es la fuente y el sustentador de toda vida. La palabra de Dios nos proporciona una perspectiva clara y eterna sobre el valor de la vida humana. Cada ser humano es una obra maestra divina, creada con amor y propósito. Salmo 139, 13-14 nos recuerda, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Este pasaje nos invita a maravillarnos ante la complejidad y la belleza del diseño de Dios, algo que ninguna máquina podrá replicar jamás. Sin embargo, al desarrollar tecnologías que buscan reemplazar el diseño divino, estamos cayendo en el mismo error que describe Romanos 1:25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Este pasaje pone en evidencia el peligro de idolatrar nuestras propias creaciones, permitiendo que la tecnología nos aleje de nuestra dependencia de Dios y de su plan perfecto. Desde una perspectiva social, la gestación artificial amenaza con deshumanizar a las personas, fragmentar la familia y promover una visión utilitaria de la vida. La estructura familiar, diseñada por Dios para ser un reflejo de su amor y propósito, corre el riesgo de debilitarse aún más en una sociedad que ya lucha con la desconexión y la pérdida de valores. Efesios 5, 31-32 nos recuerda que el matrimonio y la familia son un reflejo de la relación entre Cristo y su Iglesia, un diseño que no debe ser distorsionado ni reemplazado. Además, debemos reconocer que los avances tecnológicos no son malos en sí mismos, pero su uso debe estar alineado con los principios de la palabra de Dios. Primera de Corintios 10:31 nos exhorta, si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Este versículo nos recuerda que todas nuestras acciones, incluyendo el uso de la tecnología, deben ser guiadas por un deseo de glorificar a Dios y de vivir conforme a su voluntad. Como creyentes, nuestra responsabilidad es mantenernos firmes en la verdad y defender los valores que Dios ha establecido. En un mundo que busca redefinir la vida y la familia según sus propios términos, debemos ser una voz que proclame la santidad de la vida y la perfección del diseño divino. En Gálatas 6:9 se nos anima, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Este llamado nos motiva a perseverar en la defensa de la verdad, incluso cuando enfrentamos oposición o incomprensión. Finalmente, debemos recordar que la esperanza de la humanidad no está en la tecnología, sino en Cristo. Solo Él puede satisfacer las necesidades más profundas de nuestro corazón y redimir a un mundo que constantemente se aleja de su propósito. En Juan 14:6, Jesús declara, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Este mensaje es el centro de nuestra fe y la respuesta a los desafíos de nuestra época. En lugar de confiar en máquinas para solucionar problemas que solo Dios puede resolver, debemos volver a Él con corazones humildes y arrepentidos. Segunda de Crónicas 7:14 nos ofrece una promesa poderosa, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esta promesa sigue siendo válida hoy, y es la clave para enfrentar los retos que nos presenta el futuro.
Que este video sea una invitación a reflexionar, a buscar la sabiduría de Dios y a proclamar su verdad en un mundo que necesita urgentemente volver a Él. Porque, al final, no es nuestra tecnología lo que nos define, sino nuestra relación con el Dios que nos creó y nos dio propósito.